Hola, hola, hola. En esta ocasión voy a platicarles sobre una familia de funciones que satisfacen la ecuación de onda. La ecuación de onda nos dice lo siguiente. Para el caso unidimensional, o sea que nada más tenemos una coordenada espacial, la ecuación de onda se puede escribir como la segunda parcial de u de la función u que queremos encontrar con respecto a t igual a cuadrada por la segunda derivada de u con respecto a x, donde donde A es un parámetro que escoquemos dependiendo de el problema que estemos trabajando. Entonces, para poder demostrar que las siguientes funciones, si tenemos dos funciones definidas en un mismo conjunto y con segundas derivadas parciales continuas, entonces vamos a tener que la función dada por f de x más at más g de x menos at es una solución a la ecuación de onda que tenemos aquí arriba. Entonces, para demostrar que se cumple la igualdad, tenemos que aplicar la regla de la cadena y tenemos que hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a introducir estas nuevas variables. La variable xi, que depende de x, t, igual a x más at, y la variable z, que es x, t, igual a x menos at. Vamos a usarla para reescribir nuestra ecuación solución como la solución va a ser u de x, t igual a f de xi más g de z, donde a su vez xi y z son funciones de los valores x y t. Entonces tenemos la siguiente la siguiente forma de composición de funciones, que sería en el plano xt lo transformamos al plano xi, z, y de ahí nos vamos a f, g, para por último llegar a u. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena componiendo en todas estas partes. Vamos a derivar primero u con respecto de t. Tenemos este primer paso que es un poco trivial, ya que la parcial de u con respecto de f es 1 y también la parcial de u con respecto a g es 1. Entonces esto lo podemos escribir simplemente como la parcial de f con respecto de t más la parcial de g con respecto de t. Y ahora sí, aplicando la regla de la cadena a todas las demás funciones, nos quedaría esta ecuación. Es un poco extensa, pero viendo la forma original de nuestra solución, que voy a ponerle con otro color, notamos que f no depende de z y g no depende de xi. Por lo tanto, esta y esta parte se cancelan y nos queda solamente la parcial de f con respecto a de xi por la parcial de xi con respecto de t, más la parcial de g con respecto de z por la parcial de z con respecto de t. Entonces, ahora sí, sustituyendo la derivada de xi con respecto de t y de z con respecto de t, la parcial de xi con respecto de t es a y la parcial de z con respecto de t es menos a. Entonces, por lo tanto, nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Y hasta aquí hemos obtenido la primera derivada, la derivada de u con respecto de t. Ahora lo que necesitamos es encontrar la segunda derivada con respecto a t. Entonces, la segunda derivada con respecto a t no es más que la derivada de u con respecto de t. Entonces podemos sustituir el resultado anterior dentro de esta derivada para obtener que es la derivada parcial con respecto de t de a por la derivada de f con respecto de xi menos a por la parcial de g con respecto de z. Usando la linealidad vamos a obtener ahora que esto es igual a por la parcial con respecto de t de la derivada parcial de f con respecto de xi
menos a por la parcial con respecto de t por la derivada parcial de g con respecto de z. Entonces ahora las parciales las vamos a usar como funciones arbitrarias para obtener usando la regla de la cadena que la parcial con respecto de f, la parcial de f con respecto de xi, su derivada va a ser la segunda derivada de f con respecto de xi por la derivada de xi con respecto de t, y algo similar para g con respecto de xi. Aquí me salté el paso de volver a derivar con respecto de la otra variable porque sabemos que se anula. Si yo derivo parcialmente, bueno, lo voy a escribir de forma extendida, así quedaría de forma completa la derivada parcial, pero igual que en el paso anterior, si yo derivo con respecto de xi, la variable que depende de f nos da 0, ya que f no depende de xi. Igualmente si yo derivo de z, perdón, si yo derivo g con respecto de xi nos va a dar 0, ya que g no depende de xi. Y obtenemos el resultado que habíamos escrito anteriormente. Ahora sabemos que la parcial de xi con respecto de t es a y la parcial de z con respecto de t es menos a. Por lo tanto, podemos simplificar toda esta expresión como a cuadrada que multiplica a la segunda derivada parcial de f con respecto de xi más la segunda derivada parcial de g con respecto de z. El lado derecho de la función de onda es muy similar al lado izquierdo. Ahí solamente vamos a derivar con respecto a x en lugar de con respecto a t. Obtenemos entonces que la parcial con respecto de x va a ser la suma de estos cuatro términos utilizando la regla de la cadena, pero al igual que en el caso anterior, la parcial de f con respecto de xi se anula, ya que f no depende de xi. Igualmente g no depende de xi, entonces también se anula. Y obtenemos que esto es igual a esto ya sustituyendo que la parcial de xi con respecto de x nos da 1, al igual que la parcial de z con respecto de x nos da 1. Entonces tenemos que la derivada parcial de u con respecto de x es de esta forma. Ahora vamos a volver a derivar para encontrar la segunda derivada. Al aplicar la linealidad del operador diferencial, podemos separar ambas sumas y aplicar la regla de la cadena en ambos casos. Nos quedaría así para la aplicación utilizando la linealidad y con la regla en la cadena obtenemos una expresión de esta forma, pero similar al caso anterior. La parcial de f con respecto de xi no depende de z, por lo tanto esta parte vale 0, al igual que esta parte donde me había faltado multiplicar por la parcial de xi con respecto de x, pero también esta parte se hace 0 porque la parcial de g con respecto de z no depende de xi. Y por último, sustituyendo lo que vale la derivada parcial de xi con respecto de x y la parcial de z con respecto de x, obtenemos que esto es igual a
Y ya de aquí podemos verificar directamente que el resultado es correcto, ya que lo que queríamos demostrar era que la segunda parcial de u con respecto a t es igual a a cuadrada por la segunda de u con respecto a x. Pero si notamos, la segunda parcial de u con respecto de t es precisamente esta expresión. Igualando ambas expresiones en la ecuación de onda, vemos que efectivamente se da la igualdad. La segunda parcial de u con respecto de t es igual a cuadrada por la segunda de u con respecto de x. Y bueno, esto sería el video por esta ocasión. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, regálenme un like y suscríbanse si quieren seguir viendo contenido similar. Hasta luego.